puntuales, como siempre. Ahí está. Buenas tardes. Antes de empezar, le vamos a dar la palabra al presidente del Consejo Deliberante, el profesor Ariel Valcardos, que nos va a comentar algo relacionado con la cátedra, que estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Primero que nada, si hay algún otro concejal o concejala que sí no había visto para hacer entrega al presidente del taller de historia. Bueno, decirles que vamos a hacer entrega de la declaración de interés educativo y cultural de este Consejo Deliberante a la cátedra de Historia Belgranense. Así que un fuerte aplauso. Y aprovecho también para decirles, ¿no? Hacer un poco el reconto de cuando vino Ricardo y vino Beto a proponernos hacerlo acá en este recinto, por el lugar, por las dimensiones, por varios motivos, que para nosotros fue sumamente satisfactorio que eligieran este lugar. Es más, nos pusimos a disposición de inmediato para estar y para lo que necesiten. Y la verdad que después de haber visto las primeras cátedras y ver el interés del auditorio, fue totalmente acertado. Y pensar, como hace Ricardo y que resalta en cada jornada que pasa, pensar en quiénes habitaron esta tierra, quiénes pasaron por acá, por General Belgrano, por ese suelo, y sumamente darle una identidad belgranense nos parece más que importante. Por eso todo el Consejo Deliberante, en unanimidad obviamente, votó la aprobación de declararlo de interés. Así que muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Ariel como cabeza del Consejo y a los concejales de los tres bloques. Le agradecemos mucho la presencia de ustedes y esperemos que sea este el primer eslabón de algo para guardar en la historia de General Belgrano. Es un agradecimiento mío y de todos los miembros del taller de historia. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahora sí retomamos. Muy bien. Como decíamos todos los lunes, hoy vamos a terminar la primera parte de la cátedra, que habíamos comenzado con la visión paleontológica del río Salado primero, su flora, su fauna y los temas que hemos venido viendo estos lunes pasados, los pueblos originarios y la charla anterior sobre la flora y fauna del río. Y hoy vamos a terminar todo esto hablando del río Salado. Nosotros decíamos que fue un eslogan del municipio de muchos años y lo hemos adoptado, creo que todos los belgranenses. Nos gusta decir que somos la capital del río Salado y bueno, de eso se trata. Nuestra memoria colectiva está atada sin ninguna duda al río Salado. Así que bueno, la charla de hoy es precisamente sobre el río y no voy a ser objetivo en esto porque tengo que presentar a un amigo. Alberto Gelené, el ingeniero Alberto Gelené, es el intendente de Las Flores en uso de licencia, está a cargo ahora de un cargo muy importante en la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, es un estudioso del río Salado, vive en Las Flores, ha sentido, vivido y peleado con todas las inundaciones que nosotros hemos peleado también, así que qué mejor que él para que nos cuente la historia del río Salado, la actualidad del río Salado y el futuro del río Salado. Yo le contaba a Alberto cuando lo invitábamos la preocupación que tenemos todos los belgranenses por nuestro río, ese Tubichamini que nos vuelve loco cuando es grande, cuando es chico, cuando está seco, cuando pasó la obra, cómo nos peleamos todos porque todos tenemos distintos puntos de vista. Bueno, hoy es el momento de sacarnos las ganas y las preguntas con Alberto
que seguramente las va a poder resolver. Como siempre hacemos, hay una hora aproximadamente de disertación y después de eso dejamos abierto por la ronda de preguntas que ustedes tendrán con seguridad. Alberto, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la presencia. Muchas gracias al taller que organiza este encuentro importante, que es buscar a través de la historia, a través de la historia pasada, la historia reciente, la identidad o fortalecer la identidad de un pueblo, de un lugar, de nuestra tierra, ¿no? Como en el caso mío, Las Flores es nuestra tierra, para ustedes Belgrano es vuestra tierra, el lugar donde transcurre lo más importante de las vidas. Y cuando Ricardo me llamaba para invitarme para esta jornada, decía que la verdad que soy un agradecido a que me hayan invitado para hablar de este tema, en particular aquí hoy en Belgrano, porque en lo personal, más allá de mi profesión, yo estudié y me recibí de ingeniero hidráulico, ingeniero civil, después hice un posgrado en gestión de recursos hídricos y medio ambiente. Como decía Ricardo, estoy en el 5º mandato de intendente, pero previo a ser intendente desarrollé la obra de defensa contra inundaciones de la ciudad, que se inauguró en el año 94, aproximadamente como aquí en Belgrano. Me tocó pelear contra la inundación en Las Flores en el año 85, siendo muy joven. Así que hay muchas anécdotas y cuestiones, pero hay algo más particular todavía, en lo personal, que es que también nos une con Ricardo, que no lo dijo. Nuestros padres eran muy amigos, ferroviarios ambos, y veníamos, de chico venía a bañarme al balneario del Río Salado, aquí en Belgrano. Y de chico les estoy hablando 60 años atrás. Y me quedó grabado porque no hacía pie. Entonces, cuando uno no hace pie, chico, y no sabe nadar, le queda grabado por toda la vida. Así que retomaba eso. Retomaba también esta invitación en mis recuerdos, el haber, que lo vamos a ver en una parte, porque traté de darle un enfoque histórico a la presentación. Si bien hay cuestiones técnicas y no hay ningún problema que las abordemos en el interés que quieran, pero hay mucho de historia, y en la historia paleontológica, que recién escuchaba a Ricardo que tuvieron una jornada, participé con 16 años de los hallazgos más importantes que están, gran parte de ellos, en nuestro museo paleontológico en Las Flores, que dirigió y llevó adelante el doctor Héctor Cristiani, y en la Chumbiada específicamente, entre los años 73 y 74, gran sequía, recorrí caminando el río Salado desde la ruta 3 hasta la Chumbiada. Y en la Chumbiada, que nos encontramos con todo el equipo de trabajo, sacamos los fósiles que hoy gliptodontes, en este caso gliptodontes eran, que están en el Museo de Ciencias Naturales de Las Flores. Y también he navegado el Salado en canoa, así que antes de que lo intervinieran, porque ahora el Salado está intervenido, lo conocí desde las lagunas Las Flores Chicas, Las Flores Grandes, hasta Belgrano, o sea, desde Roque Pérez prácticamente, por eso pasamos a lagunas, hasta Belgrano, en canoa también. Así que bueno, la verdad que contento de poder estar presentando un tema que, como decía, es muy importante para ustedes, para Belgrano, y que en lo técnico, en lo hidráulico, hay hitos que voy a tratar de marcar y que recién lo charlábamos previamente a venir aquí, que fueron las inundaciones de 1985, que ustedes tienen recuerdos, fotografías y lo que pasó. El 93, que no se inundó, pero que se podía haber sido inundado, y lo del 2015, que se lo voy a mostrar porque lo del 2015 hubiera arrasado Belgrano si no se hubieran hecho las obras del Plan Maestro Integral. Así que se los voy a contar a eso más adelante. Bueno, comencemos con
con el ecosistema de la supervivencia, como le llamo, los siglos XVIII y XIX, el río Salado era como el foso de un castillo, lo que dividía la provincia de Buenos Aires entre la civilización y el territorio habitado por nuestros antecesores indígenas, que tenían y disputaban, y que el río separaba a las vivencias. El río Salado proveía de agua para todo lo que era el ganado que se había desarrollado en nuestra pampa. El río Salado en ese momento ya también era, como decimos aquí, el cementerio de los gigantes. ¿Por qué? Porque 15.000 años para atrás, 10.000, 15.000 años, la historia de la cuenca del Salado son millones de años, todo el depósito que hay y el movimiento de placas que se originó es tremendo, la intrusión del océano. Ustedes saben que acá se hicieron perforaciones en Belgrano, no sé si lo saben, pero se hicieron perforaciones hasta 2.000 metros y se encontraron vestigios marinos allá abajo, aquí en esta zona. Pero los 15.000 años, que es lo que nos relata los 3 metros de sedimento que hay en esta zona de los últimos 15.000 años, ahí están en el Lujanense, que está aproximadamente en las barrancas del río, se veían en ese momento cuando lo caminábamos, y hoy se pueden también apreciar, estaban los restos fósiles de ese momento, de los, como les decía, gliptodontes, megaterios. Decía que esas zonas fueron las que tuvieron, si hicieron una jornada de paleontología, quizás la hayan citado, pero todas esas zonas son de hallazgos paleontológicos que tienen que ver con Belgrano, con el partido de Belgrano y con el río Salado. Algunas de ellas también de la historia pescadora. La zona Rancho de las Pulgas era un lugar que era un pesquero de las flores. No sé si Ricardo lo escuchaste nombrar, pero todos iban a pescar ahí. Las Flores Grandes, la laguna, en el puente del ferrocarril próximo a Gorch, en la zona, bueno, Yasmonte y San Genaro, Estancia Chacabuco y Las Ortigas, y en La Chumbiada. Ahí en La Chumbiada estuve, así que doy fe de eso, de las apariciones que había en las sequías de los restos fósiles. Esta es una foto que saqué recientemente en el museo. El que está aquí es un gliptodonte, y el que está a la izquierda es un megaterio. El megaterio tenía aproximadamente 4 o 5 metros de alto, llegaba hasta esa altura, y era muy importante. Bueno, ¿cómo se comienza a desarrollar la vida alrededor del Salado? Y con los primeros establecimientos de ocupación, tratando de domesticar el ganado, de desarrollar todo lo que era la economía ganadera en ese momento, y comenzaron en los meandros de los ríos a establecerse varios de los rincones que aún hoy perduran, como estancias y como lugares característicos. Fue la conquista del pasto, como se dice ahí, porque era el lugar donde se podía proveer alimento. Pero dentro de ese marco de lo que era la vida a la vera del río Salado y en la cuenca del río Salado, en particular, y en la deprimida, que es la que nosotros habitamos más todavía, teníamos la influencia muy fuerte de las sequías y las inundaciones, que es lo que hoy estamos aquí tratando como tema central. Sequías que no había un término medio. Estaba la gran sequía, que fue relatada por Darwin en su momento. Por aquí pasaron, Darwin pasó, pero también Falkner estuvo más hacia la desembocadura sobre el mar en 1740, y después Félix de Azara, Félix de Azara fue el que llegó a la laguna de las Flores Grandes, también, y varios naturalistas internacionales que pasaron por Argentina estuvieron. Bueno, y las grandes inundaciones. Las inundaciones fueron tan importantes como las sequías en magnitud y extraordinarias. Y sin tener en cuenta, esto lo meto como un toquecito, que había cuencas que todavía no estaban integradas a la cuenca del río Salado, que eso lo vamos a ver después. Estábamos hablando de la cuenca original.
por eso aparece la gran sequía. La gran sequía ahí yo la marco en 1827 a 1832. Muchos lo van a ver al final, pero muchos de los datos que ustedes van a escuchar aquí los he sacado de Carlos Moncaut, de la historia del río Salado, tratando de sintetizar y ver los puntos más importantes en lo que hoy vamos a charlar. Realmente esa gran seca fue tremenda y motivó situaciones tremendas, ¿no? de muerte de la fauna, de que los animales venían a los pequeños lugares poblados que había buscando agua. Fue la gran sequía. Pero también los extremos húmedos dentro de las grandes inundaciones. La de 1857 se las quiero contar para los que no conocen que lo que ocurrió con el ingreso era tan grande, fue tan grande la masa de agua que ingresó un barco a vapor, que está la foto en la laguna de Chascomús, seguro si han ido lo habrán visto, pero ingresó un barco a vapor a la laguna de Chascomús. Más aún, se pensó en navegar hasta Azul, y hubo algunas navegaciones de naves menores hasta Azul. Era tan grande porque en ese momento todo lo que son los grandes canales, que ahora vamos a ver cómo se originan después de 1900, era todo afluencia de agua de la cuenca hacia el río Salado. Entonces, en este momento, esta gran inundación de 1857 fue la previa a la de 1900, pero fue de las mismas o más significación, y la característica de que haya ingresado una embarcación. En la segunda gran inundación, después de 1857, de características iguales o superiores a la de 1900, fue la de 1914. 1914 en 1915, no sé si lo hablaron aquí, había, y creo que hay datos de que había sistemas de transporte en lancha acá en Belgrano. Así que bueno, 1900. Esta de 1900 fue una inundación muy, muy grande, 6 millones de hectáreas bajo agua, pérdidas 20 millones, eso es lo que cita Moncaut, 20 millones de ovejas, 2 millones de vacunos, arrasado todo el campo. Esto es lo que hubiera pasado y quizás en mayor magnitud, porque del 80 en adelante tenemos un régimen de cambio climático y climatológico distinto y superior, hubiera pasado si no se hubieran hecho muchas de las obras que se han hecho, porque además tenemos una cuenca que se amplió totalmente. Pero esto ocurrió y motivó la primera intervención. Hasta acá venimos con la cuenca del río Salado natural, con un proceso del tiempo, de los tiempos geológicos. Quizás si después no se comenzaba a intervenir o no se intervenía, iban cientos de años para ir adaptándose la topografía, la geología del lugar a las lluvias y a las sequías. Pero, ¿por qué? Porque el drenaje de la cuenca del río Salado es un drenaje muy, muy incompleto en todo sentido. La Gran Depresión, la parte más deprimida, que es donde estamos nosotros, donde está todo el sector de la cuenca deprimida del Salado, no tenía una salida franca, meandrosa al llegar hacia la bahía de San Borombón, con formación de grandes masas de aguas y lagos, cuando todo lo que hoy los grandes canales llevan hacia la bahía, pero por el lado de Dolores, Canal 9, Canal 2, todos los canales, los grandes canales, todo eso venía a confluir acá. Entonces eran masas de aguas que realmente ponían era una situación muy, muy, muy grave para todo. Pero eso es producto de la morfología de la cuenca, fundamentalmente la parte deprimida, y después vamos a ver también toda la formación que se dio en sectores que después se incorporaron a la cuenca del Salado, como es el noroeste, como son las encadenadas del oeste, más los ingresos que extrajurisdiccional o interjurisdiccional el Salado recibe, que hoy estamos trabajando en eso, después les voy a contar, pero estamos trabajando con manejo de las aguas del río Quinto,
con la Picasa, con muchas cuestiones que tienen que ver, que son de otras jurisdicciones. Nos llega agua, por acá por Belgrano, pasa agua que llega desde San Luis, pasando por Córdoba, ingresando por el noroeste nuestro, por Villegas, por Rivadavia, Tejedor, Trenquelauquen, Peguajó, todo ese sector que es toda una cuenca endorreica que no tenía salida y que se le dio después de los años 80, Ricardo, vos recordarás, fueron obras muy en ese momento difundidas, a través del canal Mercante Jauleche República de Italia se le dio salida hacia el río Salado. Esas aguas no venían para acá. Como también las aguas de la Picasa. Y también las aguas del sur de Santa Fe, porque el río Salado nace en la provincia de Santa Fe, específicamente en la laguna de Villa Cañas. Ahí, en algún momento se hablaba que nacía en la laguna de Gómez, Junín, todo, bueno, pero ahora vamos a ver un poquito más, Mar Chiquita, y el nacimiento está en la laguna de Villa Cañas. Son casi 700 kilómetros de eje del río hasta su desembocadura, con una pendiente que es muy baja. La pendiente promedio que tiene el cauce principal del río y el eje de todo el río Salado, es de 1 metro cada 10 kilómetros. 10 centímetros por kilómetro. Ese es el promedio de escurrimiento y la velocidad que pueden adquirir las aguas en el río Salado. Bueno, por eso a partir de 1900 nace el proyecto de los grandes canales. Primero el Canal 15, que ahora lo vamos a nombrar. En 1884 se lo contrata al ingeniero Huergo, tan conocido por todas las intervenciones que ha tenido en la ingeniería argentina, primer ingeniero, para nosotros dentro de la ingeniería es un prócer, una gran figura, y se lo contrata para hacer los primeros estudios del río Salado. Propone que no se hace rectificación de los meandros, ensanchamiento que sí se hace posteriormente, y dragado la desembocadura de la bahía de San Borombón. Pero el que interviene cuando se crea lo que es la Dirección de Desagües de la provincia en el 1900 es el ingeniero Neistromer, que diseña un plan para desarrollar todo el sistema de canales, desde el Canal 15, que es el que toma el río Salado en Castelli y permite que toda la gran afluencia de la masa de agua salga directamente en línea recta hacia la bahía de San Borombón, y que después tiene una corrección por la afectación ambiental y ecológica que hizo el Canal 15, que ahora después les voy a contar, pero es que el que permite la salida de las grandes masas de agua. Esto viene mitigando las primeras masas de agua de las cuales estamos hablando. No estamos hablando del 80 en adelante, que después lo vamos a hablar. Esos canales se proyectan, son canales 1, 2, 9, 11, 12, canal 16, que está en la zona de Saladillo Las Flores, el 16 sale a la laguna de Las Flores Grande. De los cuales que más importancia tiene es el canal 15 porque es el que está cercano a la bahía y desembocadura. Eso se realiza de los años 1900 en adelante. Por eso es que, bueno, ahí dice lo del aliviador del Salado, los canales, el 1, 2, 9 y 11, que pasan por Dolores, Chascomús, salen. Por eso es que cuando viene la gran inundación de 1914, que fue tremenda, gracias a esos canales, una gran parte de la masa de agua de la provincia de Buenos Aires que aporta al río Salado, tengamos en cuenta que la cuenca del río Salado son 170.000 hectáreas, 17.000 kilómetros cuadrados. Es el 60%, 55 a 60% de la superficie de la provincia de Buenos Aires. En el 1914 nos permite ese desvío de aguas por los canales, permite aliviar la situación de toda la cuenca baja y media, inferior y media del río Salado. Esta es la obra del Canal 15. Es una
escenificación de qué se hizo en ese momento con otro tipo de maquinaria. Hubo dos procesos, uno en el 1900, que se trabajaba más manual, con pala de buey, caballos y todo, y carros, y después viene la parte ya con máquinas, que fue posterior para ampliar lo que fue la construcción del Canal 15. Que el Canal 15, bueno, ahora voy a interrumpir un cachito con esto, pero el Canal 15 después van a ver las modificaciones que hubo que hacer, una SUD, para retener el agua y que permita seguir teniendo un caudal ecológico, aguas abajo en el río hasta la salida de San Borondón. Esta imagen la traje porque es importante para nosotros, para quienes vivimos aquí, primero por lo que decía, el puntito rojo es Belgrano. Esa era la estación El Salado, cuando todo esto era partido de Las Flores, porque Las Flores llegaba hasta el río Salado. Pero esta imagen me interesaba mostrársela porque se ven tan graficadas. Fíjense que la escala está en leguas, así que imaginen la antigüedad del plano, del mapa. Y fíjense, Los Cerrillos, por ejemplo, que figura ahí, que es la estancia de Rosas, prácticamente un lago es. Después están aguas arriba, está el arroyo Las Flores, que es el límite de Las Flores con Saladillo, que viene y Roque Pérez, que viene hasta la laguna Las Flores Grande, Las Flores Chica, y después discurre todo el río Salado hasta llegar al punto donde la estación Salado, el Salado, se transforma después, a partir de 1891, en General Belgrano. Así que bueno, lo quería traérselos porque me pareció interesante, lo tengo ahí en mi archivo y lo tenemos en el archivo del Museo Histórico de Las Flores. Decía lo del Canal 15. Se amplía el Canal 15 después de las grandes inundaciones del 80, se amplía mucho más en el 1997, pero genera un problema importante en lo que es la ecología del ambiente de desagüe hacia la bahía de San Borondón. Hay intrusión salina en las grandes sequías, impacta muchísimo los ecosistemas del lugar y se pierde mucha agua dulce, que es otro tema que después quiero tocar porque yo creo que el agua tenemos que retenerla muchísimo más en todo lo que es la cuenca y hay que seguir trabajando para eso en el Plan Maestro Integral. Entonces lo que se hace es la construcción de una SUD que está en el Canal 15, donde nace el partido de Castelli, que permite que el agua retenida siga circulando por los meandros del cauce original del río Salado y llegar hasta San Borondón. Bueno, ahí comenzamos ya después de las obras de las canalizaciones, después del año 80 y antes del plan maestro, del desarrollo del plan maestro integral del río Salado, que fue en la contratación a la consultora Halcrow, fue en el año 97, pero posteriormente las grandes inundaciones comenzaron en el 80. Ustedes recordarán lo que fue la inundación del 80, tremenda, sobre todo en el sector de la cuenca inferior del río Salado, tremenda en nuestra localidad de Las Flores y en muchos lugares de la provincia. Después de la inundación del 80, no solo afectó nuestro sector, sino que también afectó mucho la zona de Peguajó, Carlos Casares, Trenquelauquen, todo lo que es el sector noroeste, que no tenía salida al agua directamente, como también las encadenadas después por posterior del oeste. Entonces comienzan a realizarse obras, antes de que se desarrolle el Plan Maestro Integral, a desarrollarse obras que se incorporan a la cuenca y al cauce del río Salado. Ahí se realiza todo lo que es las obras del canal Mercante Jaureche República de Italia, en la zona de Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Peguajó, Trenquelauquen, Carlos Tejedor, Rivadavia, Villegas, y toma todas esas aguas y las ingresa al Salado a través del Canal del Este, que hoy está funcionando, que necesita adecuaciones. Hoy hay un proyecto en marcha que es el Nodo Bragado, muy importante para el Plan Maestro, y que permite
no solo aliviar toda esa zona muy productiva e importante, sino también encauzar en forma ordenada los excesos del río Quinto que nos ingresan por Villegas desde Córdoba. Ese sector, que ahora después lo vamos a ver, fueron obras que se hicieron previamente a lo que fue el tratamiento del Plan Maestro. Y el Plan Maestro Integral, que tiene y está en desarrollo, y estamos en una parte, no culminó, se desarrolló sobre los 170.000 kilómetros que les decía, con un 55% aproximadamente de impacto sobre la provincia de Buenos Aires. Fíjense, nosotros tenemos el 30% de la producción agrícola-ganadera del país. Imaginemos lo que es todo ese sector productivo cuando bajamos el riesgo y cuando permitimos que muchos sectores puedan ser productivos. En esta imagen va un poco el relato hasta el presente de algunas intervenciones que se fueron haciendo. El primer libro de Ameguino, en las inundaciones y las sequías en la provincia de Buenos Aires, que empezó a sensibilizar sobre el tema. Los canales, que fue en 1900, los primeros canales. Después se crea la CODESA, que era la Comisión de Desarrollo del Salado, que funcionó en La Plata y que empezó a trabajar con el Consejo Federal de Inversión en los primeros temas. Y la sistematización de los canales Jaureche, Italia, Hinojo, Las Tunas, las lagunas, fueron de las décadas del 80 en adelante. Como así también las lagunas del oeste, que son las lagunas que están cerca de Pecuén, Laguna Alsina, Cochicó, muchas de esas lagunas que comenzaron a ingresar hacia el río Salado cuando no tenían ingreso al río Salado. En el 97, ahí marcamos el comienzo del desarrollo de lo que es el diseño del Plan Maestro, y del 2001 en adelante recién se comienza a ejecutar el Plan Maestro Integral del río Salado. Y paralelamente y previamente a esto se desarrollaron a través del programa Prohidro, recordarás Ricardo, algunas de las obras de defensa contra inundaciones urbanas, de los cascos urbanos, entre ellas la de Belgrano, la de Las Flores también, y algunas otras, pero no la de Chascomús. La de Chascomús se hizo dentro del marco del Plan Maestro. Chascomús no está vinculado como Belgrano directamente al río Salado, se vincula a través de las lagunas encadenadas, pero yo personalmente estuve en el 2002 en Chascomús, porque hubo una gran inundación en el 2002 también, que inundó Chascomús, los barrios más cercanos a la laguna, y también inundó Monte se inundaba, pero también a través del sistema de lagunas, no porque estén pegadas al río. O sea que todo el agua que llovía y que ingresaba en la cuenca de esas lagunas no tenía salida hacia el río. El caso de Monte y de Chascomús hoy ya está totalmente manejado y es otra historia, ¿no? Como es lo mismo Belgrano y como en el caso de Las Flores. Bueno, el plan tiene muchos componentes, pero dentro de esos componentes hay obras estructurales, que son las que estoy contando, las que se van desarrollando, pero hay otras que son mucho más importantes, o tan importantes como ellas, que es todo lo que tiene que ver en cuanto al manejo del ambiente, a la participación de las comunidades, de las asociaciones de productores, porque el Plan Maestro Integral es una política de Estado. Hoy me toca estar hablando a mí y lo hablo con gusto porque cuando lo veía en mi época, antes de ser intendente, pensaba, digo, ¿cuándo se va a resolver lo del salado? El salado era un problema. El salado, ahora van a ver una imagen de ustedes. En Ruta 3, que yo transito permanentemente y transité toda mi vida, había un mar durante un año y miles de hectáreas inundadas. Y en algún momento van a ver una imagen, la concesionaria vial de ese momento tuvo que hacer protección de los terraplenes de los taludes de la Ruta 3 por el oleaje que erosionaba todo. Y realmente mantener una política de Estado necesita de la participación, que es una de las cuestiones que para mí es fundamental e importante, y a su vez también de cumplir con todo lo que el plan tenía en cuenta y por qué se hizo. Primero que nada, sí, mitigar los daños de inundaciones y sequías
para mitigar los daños de inundaciones sabemos lo que se ha hecho. Para las sequías tenemos que manejar mejor el agua para retenerla y no tirar tanta agua dulce como se está tirando. Entonces, el plan inclusive especificaba conceptos de trabajo a nivel predial, de acuerdo a la topografía, ¿no es cierto? A veces en un terreno llano no se puede hacer, pero hay distintos lugares donde el plan debe profundizar en el manejo y la retención de agua. En eso yo lo vengo hablando siempre y tratando de sensibilizar a todos quienes participan en lo que es el proyecto. La cuenca tiene 3 áreas de trabajo que después se dividen en subregiones. La nuestra es la B, que es la región de Salado Vallimanca, que a su vez tiene 4 subregiones, donde la B1 y la B2 son las que más se ha intervenido, que es el cauce del río Salado propiamente dicho, que ustedes han visto pasar las dragas por aquí, y de acá hasta la ruta, y bueno, hoy actualmente se encuentra lo que es la obra de lo que es el cauce principal del río Salado en ejecución la 4ª etapa. Está hecha la primera, la segunda y la tercera. Gracias a la construcción de esas etapas y el cambio y la ejecución de puentes, yo te voy a nombrar algunos por citar algunos que los vi antes de que después se hicieran nuevos, como el de la Postrera, como el puente de la Ruta 41, de la Ruta 29. Bueno, gracias a todo eso, las grandes masas de aguas que han pasado 2015 y ahora 2025 recientemente pudieron tener una salida ordenada sin afectar todo lo que podría haber sido esas grandes inundaciones. Después está la región noroeste, que es la A, que el plan maestro del río Salado. Esa es la zona que les decía, donde están los canales que ingresan el agua desde el río Quinto y también desde la Picasa, y todo lo que es la cañada de las Horquetas, que sale a la laguna Mar Chiquita, que ahora la vamos a ver, pero la laguna Mar Chiquita está aguas arriba de la laguna de Gómez, en Junín, y son las primeras lagunas donde nace el río Salado, y reciben todo ese volumen de agua muy importante y lo regulan, y son las obras por donde comenzó el plan maestro en su momento, regulando esa zona para no sobrecargar el río en la cuenca media e inferior. Y la región C es la de las encadenadas del oeste, todas las lagunas que vierten aguas de la zona del faldeo de las sierras de Ventaña, de Tandil, Ventaña, Olavarría, toda esa zona. Bueno, ahí lo que citamos es los ingresos del río Quinto, de la Pampa y de la laguna La Picasa, que pasan por acá, y ese es el sector en la parte noroeste de las interdunas. Ahí ustedes deben recordar que en los años 90 y entre 90 y 2000, 2001, 2002, que hubo grandes inundaciones, se ven transformados en pesqueros de pejerrey. Se cultivaba pejerrey donde antes se hacía agricultura. Bueno, todo eso se pudo, a través de estos canales y a través del plan maestro y a través de obras que falta implementar, se pudo mitigar y sistematizar la zona. Ahí tenemos el río, el eje del cauce principal del río, desde la bahía de San Borombón con el canal 15, que se observa ahí abajo, en tramo 1, tramo 2 y tramo 3 es lo que les decía que están concluidos, salvo algún comentario que recién me hacían, que cuando el 2015 yo volé desde Las Flores hasta Ruta 3 al puente del río Salado, y desde ahí en helicóptero vinimos hasta la Defensa. Ahora van a ver las imágenes de lo que pasaba en agosto del 2015. Y había un sector que hoy conversábamos que todavía que había quedado sin dragar entre medio de la Ruta 3 y de la Chumbeada, creo, pasando la Chumbeada. Bueno, esas 3 etapas están hechas, hasta la Laguna Las Flores Grande. La Laguna Las Flores Grande, que es en el mapa antiguo que veíamos, el encuentro del arroyo Las Flores y el río Salado, recibe todo lo que es el Vallimanca, el arroyo Las Flores, el arroyo Saladillo, que es la continuación del Vallimanca, sectores que todavía no han sido intervenidos, están naturales sin intervención ninguna.
Plan Maestro también tiene previsto obras en ese sector. Todo lo que es Bachimanca, que trajo caudales muy importantes el año pasado acá al río, fueron el mismo evento hidrológico que inundó Bahía Blanca. Cuando lo de Bahía Blanca fue prácticamente una dana como pasó en Valencia antes, algo muy parecido por los niveles de lluvia que cayeron y por la forma como estaba el ambiente y en ese momento en el lugar, la nubosidad, la saturación, la humedad y la precipitación que hubo. Bueno, una parte causó lo que causó en Bahía Blanca, pero otra parte de la sierra para acá, para nosotros, vino acá, al río Salado. ¿Por dónde vino? Por el Bachimanca. ¿Por qué? Porque el Bachimanca tomó todas esas aguas de la zona de Suárez, Pringles, La Madrid, toda esa zona toma esos bajos y vienen a través del Bachimanca y a través del arroyo de las Flores, la parte que viene de la Barriga, a parar al río Salado. El Bachimanca, que se dice o se estudia que podría haber sido el cauce original del río Colorado, miles y miles de años atrás, en la laguna del Potrillo, cerca de Saladillo, llega, ahí nace el canal 16, otro de los canales importantes que aportan al río Salado, en este caso, porque van a la laguna Las Flores Grandes, y por el arroyo Saladillo llegan todos a la laguna Las Flores Grandes, que es la que está ahí, donde termina la tercera etapa. Es un punto neurálgico muy importante de lo que es el río Salado. Lo hice en canoa. En ese momento hay un lugar que quizás lo conozcan, Puente de Romero, que era un puente muy, muy conocido por los pescadores, con muchas columnas, que ese puente se demolió y se hizo un puente nuevo para el diseño hídrico que tiene el Plan Maestro, que son 10 años de recurrencia, pero que hemos tenido lluvias de casi 50 años de recurrencia. Después les comento qué es eso. Y en el caso del Puente Romero, en esta inundación del 2025 fue superado por las caudales de agua que vinieron. Lo que le quería comentar era que me tocó ver el Bachimanca desde el aire, muy arriba, en un viaje que iba hacia el sur, y era prácticamente un lago de 100 kilómetros por unos 15 kilómetros de ancho, que se veía una mancha tremenda, le saqué fotos y todo, lo mismo con mucha gente de helada la estuvimos mirando, que ingresó al río Salado y que fue producto de la misma tormenta que generó el desastre que fue Bahía Blanca. Bueno, después del tramo de Las Flores Grandes, el tramo 4 está en ejecución. Son casi 200 kilómetros, estuvo parado, en el cambio que hubo de gobierno, se paró esa obra y ahora están retomando lo que es la etapa 2 del tramo 4, que era la que más atrasada estaba, y va a llegar hasta el Canal del Este. Yo les decía, Canal del Este es el que conectaba todo el sistema de la laguna Hinojo-Las Tunas. Esa laguna que se ve allá a la izquierda está en Trenquelauquen, se llama Hinojo-Las Tunas, y es la que recibe toda el agua que viene de Tejedor, de Rivadavia, de Villega y del río Quinto. Cuando el río Quinto, como en estas circunstancias, que en San Luis están los embalses llenos y están tirando agua, nos están entrando 10 metros cúbicos por segundo aproximadamente desde el río Quinto por Hinojo-Las Tunas, y por Hinojo-Las Tunas va hasta el río Salado por el Mercante Jaureche, República de Italia, que antes era una cuenca que no aportaba al Salado, porque era una cuenca cerrada. Entonces, por eso, ¿a qué voy? A contarles que lo que significa y lo que es todo hoy la cuenca del río Salado. Después de ese encuentro que está ahí en el tramo quinto, el 23 de abril ahora se hace la apertura de las ofertas para la construcción del tramo quinto, que va desde Canal del Este, donde ingresa todo lo que es el Mercante Jaureche, República de Italia, hasta la laguna del Carpincho en Junín, que está de la laguna Mar Chiquita, la grande que ven arriba, un poquito más abajo, donde están las marcas de las líneas rojas, hasta ahí va a llegar, es en la zona de Junín. Todo lo que es Mar Chiquita hacia la izquierda
es Cañada de las Horquetas, que se hizo en el año 2004, hasta el 2011 se estuvo trabajando, y regula toda la zona de una zona muy productiva, con campos que se inundaban mucho, que estaba bajo mucho riesgo hídrico, y tiene un sistema de bombeo en Mar Chiquita para ingresar ahí y toma agua de la Picasa. Y siguiendo aguas arriba de Mar Chiquita está la laguna El Chañar, al lado de Teodelina, que es el límite de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, y ahí un poquito más arriba, en Villa Cañas, nace el río Salado. Entonces, estamos ya acercándonos a la zona donde el río nace prácticamente, pero que también tiene historia. No sé si recuerda alguno cuando el río se llevó el puente de la Ruta 7 en Junín, se lo llevó directamente, una gran crecida que hubo, creo que fue por los años 2001, 2002. 2002 fue también un evento muy grave, muy importante, donde recién, a partir de ahí, tomó vida y fuerza lo que el plan maestro a nivel de prefactibilidad había desarrollado para trabajar en cada una de las cuencas, y ahí se tomó impulso, ya el Canal 15 estaba, se había modificado, mejorado, pero comenzaron todas las obras se licitaron y comenzaron las obras de dragado, pero también obras como por ejemplo, ustedes les debe sonar el Ciasgo, ¿no? ¿Les suena el Ciasgo? Bueno, el Ciasgo, que es un arroyo afluente del río Salado, nace está en el partido de Monte y nace en las encadenadas de Monte, o toma parte de las encadenadas de Monte. El canal El Ciasgo es el que permitió que cuando el río Salado crecía y no estaba hecho todo el dragado, y se cerraban las compuertas en los cerrillos, no tenía salida el agua. Entonces, con el canal El Ciasgo, que se hizo en los años 2000, 2003, por ahí, se le dio salida hacia el río Salado y Monte dejó de padecer el problema de las inundaciones. Esa fue la obra de Monte. Bien, sigamos porque yo me entusiasmo y... Bueno, esto es para mostrar un poco lo que significa el plan maestro en volúmenes. Quizás lo hayan visto, en varias presentaciones que siempre se hacen aparece, comparando lo que fue la obra del Canal de Suez, con 50 millones de metros cúbicos de movimiento de suelo, el Canal de Panamá, con 183 millones de metros cúbicos, y lo que va a ser el Salado concluido con 200 millones de metros cúbicos de movimiento de suelos. Con lo que significa esa tierra moverla, ya sea por dragado y refulado hacia los recintos, que vamos a ver cómo se hacen, porque lo que se evita todo lo que es el transporte de todo ese suelo. Muchos han sacado esa cuenta, no la saqué yo, que el volumen removido equivale a una fila de camiones mineros de 70.000 kilómetros, los 200 millones de metros cúbicos con que va a concluir la obra. Este es un esquema de lo que era antes, lo que es actualmente. De lo que era antes les quiero contar algo. Yo cuando caminé el Salado desde la Ruta 3 a La Chumbeada, entre barrancas, estaba sin tocar. Había lugares donde las barrancas estaban profundas y el río tenía 10 metros de ancho, no más, 10-12 metros. Pero después, eso fue en el año 73, después de la gran sequía, una gran sequía. Pero después, cuando vinieron las grandes volúmenes de aguas del 80, la gran inundación del 80, 85, todo, vi cómo se desmoronaban las barrancas del río Salado, de la Ruta 3 hacia aguas abajo, las vi caer. No solo las barrancas, había montes de eucaliptus que caían al río. Fue ese propio de la erosión del río. No lo pudimos graficar en ese momento, no recuerdo si llegué a sacar fotos, creo que saqué algunas fotos, pero el proceso de autoerosión del río por los volúmenes de agua que comenzaron a pasar fue tremendo. Hay otra historia del río Salado del 80 en adelante, una historia totalmente distinta, y de la incorporación de todo las cuencas que no existían. Eso que está abajo es la forma de hacer los recintos, que se ve, eso lo habrán visto ustedes quizás, quienes anduvieron por la construcción del río, cómo las dragas refulaban y rellenaban bajos, que hoy se han transformado ya, tienen vegetación propia y desarrollo, ¿no? Es actualmente ahí están las dragas y haciendo refulado hacia los costados para transportar todo lo que es
la excavación del río. Bueno, y ahora vamos a ir a los eventos extraordinarios recientes. Para mí recientes es hasta el 2025, pero quería graficar lo que vengo contándoles de lo que es los extremos de inundaciones y sequía. 1980, gran inundación, una afectación tremenda en la provincia de Buenos Aires, desastre. 1985, en el río Salado, en Ruta 3, el nivel máximo que se haya conocido del río Salado, hasta el 2015. Por eso les quiero hablar sobre el 2015. 1985. 1993, bueno, gran sequía 88. 1993, yo estaba dirigiendo la obra de defensa contra inundaciones en Las Flores y recién arrancábamos. Llovieron en abril casi 400 milímetros, pero 680 milímetros en pocos meses, habiendo llovido enero, o sea, no fue un enero seco como ahora, más llovedor, todo. Habíamos estudiado tanto la obra que en 24 horas hicimos los cierres donde realmente iba a ingresar el agua primero y pudimos salvar que no se inunde Las Flores. En el 85 sí se inundó, me tocó hacer la coordinación de manejo. Yo trabajaba en la municipalidad como ingeniero en ese momento y fue tremendo. Menos que en el 80 porque se habían realizado algunas obras como ampliación de canales de la salida de agua, pero igual se inundó Las Flores. En 93 logramos salvarla. Y acá en Belgrano también, porque se estaba ejecutando la obra de defensa y no ingresó, o no salió, lo que se inundó, se anegó, que recién charlábamos, algo de la estación de servicio y todo eso, es porque no tenía salida el agua pluvial interna, el sistema de bombeo no alcanzaba para meterla en el río. Entonces, esa agua no salió y por eso se anegó, pero no ingresó la masa de agua del 93 en Belgrano. Y después tuvieron la defensa, así que todo el terraplén de defensa. Y después tuvimos 2002, en abril del 2002, me acuerdo esa Semana Santa, porque yo estaba trabajando en el ministerio en ese momento, y era un momento difícil. No solo que había mucha agua, sino que había patacones. Así que complicado era, pero había que manejar con ingenio. Y salvamos de que se inunde Chascomús y Monte, que no tenían defensa. Belgrano no tuvo problema, porque tenía su defensa. Y hubo muchos problemas en otros lugares. Roque Pérez tenía problemas, estuvo anegado casi, porque no está sobre el río como Belgrano, pero no influye mucho el río en los desagües pluviales. Pero bueno, 2002 fue una crecida muy importante. Y después la del 2015. La del 2015, después viene la sequía que hablamos y viene el 2025. Pero la del 2015 quiero mostrarle fotos. Porque estas son las fotos del vuelo que hice desde Las Flores. Ahí estoy en Ruta 3. Ahí estoy en Ruta 3 en Los Horneros. Allá es el paraje Los Horneros. Y ahí estamos en el pico de crecida del río Salado, que inclusive no quedaba lugar entre el techo del puente, el piso del puente y toda la sección llena, completa. El máximo registro histórico del río Salado, superior, bueno. Pero hay algo importante en esto, y en lo que vamos a ver ahora en Belgrano, que en el 2015 estaban hechos los tramos 1, 2 y 3. Imagínense ustedes, yo hice un escrito de esto en el 2014, porque el 2014 también fue bravo. Imagínense ustedes si no estaban hechos los dragados y los puentes nuevos, aguas abajo de Belgrano, lo que hubiera pasado acá. Yo estoy seguro que pasaba por arriba Belgrano, aún con la defensa, aún con la defensa. Porque la defensa, habiendo realizado las obras de aguas abajo, la defensa, ¿se acuerdan que hubo que altearla? La tuvieron que altear. Pues fue el máximo registro histórico, pero fue el máximo registro histórico con muchas condiciones mucho más favorables de escurrimiento, por haber hecho todas las obras de aguas abajo. Por eso lo marco, porque para mí hidráulicamente es un evento donde hay que mirar todas las variables. Como ahora el 2025 lo mismo, ¿no? Pero el 2015 fue tremendo. Yo hice pedí, todavía no me lo han dado, en ese momento en hidráulica y todo esto que les estoy contando, experiencia, estaba como intendente, así que estaba entretenido en muchas más cosas que esto, pero
es un tema que siempre me apasionó. Yo pedí que me corrieran el modelo porque quería saber, sin las obras de aguas abajo, cambio de puente y todo lo demás, cuánto hubiera impactado en metros de altura, para mí por lo menos 1 metro, 1,5 metros más, el pelo de agua del río Salado, para saber el impacto que hubiera generado y la mancha que hubiera sido un desastre. No solo lo más importante, la vida humana, ¿no es cierto? Las ciudades que están a la vera y las ciudades que podían estar inundadas, pero también las pérdidas tremendas desde el punto de vista productivo. Yo pienso en 2014-2015, como 2025 ahora, si no estuvieran las obras que estuve narrando, tenemos que pensar vacas muertas flotando por miles, alambrados arrasados, cosechas arrasadas. Eso es la realidad de lo que hubiera ocurrido. Ahí es una vista de frente del puente. Pero ¿qué pasa? Eso estuvo, ahí está la diferencia de la obra, eso estuvo, se inundó, llegó a ese nivel, gran caudal, 2.000 metros cúbicos por segundo, aproximadamente, o más. Pero ¿cuánto estuvo? 1 mes, menos, 15 días. Empezó a bajar y desapareció. Antes teníamos, sin intervenir el río, año completo, que era todo un mar. Estaba famoso Molino, que lo veíamos siempre inundado con los que íbamos de Las Flores para Buenos Aires o para Monte. Un año inundado y las protecciones de los taludes para que no se coma la ruta. Bueno, esas son las dragas trabajando en momento de inundación del 2015. No sé si es en la zona esa de la... Pero bueno, eso de a todo un mar. Esa casa no sé dónde es, pero le saqué una foto porque estuvo a punto ahí, es en el trayecto del río, de alguna estancia es esa casa. Le saqué la foto de traje porque alguno la conocía. Es entre Ruta 3 y Ruta 41. Esto es Ruta 41. Estaba el puente ya montado. Así que imagínense, el puente... Sí. Te corrijo algo. En esa época yo trabajaba en la draga. Sí. El puente de la Gaviota todavía no estaba terminado y el puente de Villanueva tampoco. No. Por eso esa cantidad de agua. Claro. El único puente que estaba terminado es ese. El de 41. Todavía se le embudo en el otro puente. Ah, bien. Un buen dato. Y porque yo trabajé y Sí. el puente de Gaviota lo tapó completo. Lo pasó por arriba todo. Sí, sí, sí. Y esa es la imagen, esta la saqué yo la foto, de cuando estaban alteando la defensa. Ahí se ve que después, bueno, después pavimentaron después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Sí. Ahí está el bombeo, había desde un bombeo para sacar el agua de la pluvial de la ciudad, desde el balneario, desde lo que es el cauce antiguo del río Salado, hacia el río, ¿no? Acá hay otra imagen, fíjense que está inundado allá, ¿qué es la zona de las termas eso? ¿Eh? Sí. No sé si las habían visto estas fotos, pero esas son mías, de mi archivo, del vuelo que hice ahí. Pero estaba la postrera, el puente de la postrera estaba hecho. Sí, los otros tramos Estaban todos los otros tramos de los el puentes. puente del Venado, eso estaba Sí, terminado. exacto. Era el único puente que faltaban hacer. Y El la- de Gaviota y el de Villanueva. Claro. Esa es otra, se ve el bombeo desde la zona defendida. Hoy con Martín, que me acompaña, le mostraba, digo, hasta dónde llegó el agua en 2015, cuando fui primero a ver un poquito toda la zona. Bueno, y ahí es una zona del cauce que hoy está seco, ¿no? Del antiguo, ahí veníamos a bañarnos cuando éramos chicos. Esta es para el lado de la 29. Bueno, ahora vamos a hablar de la situación del Plan Maestro. Un poquito ya les fui adelantando. Lo que está en azul, hasta la Laguna de las Flores Grande y las Flores Chicas, está realizado, salvo algunas deficiencias que hay por motivos legales, que hoy me estaban comentando. Está en ejecución lo rojo, que es el tramo 4, y el que sigue azul hasta Junín es el que se licita y se va a comenzar a construir este año, a dragar. Ese es Hinojo Las Tunas. El nodo Bragado es donde se encuentra con el río Salado. Se está gestionando financiamiento, es una obra importante de realizar para ordenar
más todo lo que llega al río Salado, y esa zona es una zona muy, muy productiva, donde la baja del riesgo hídrico, esta obra del río Salado se paga sola, se paga con la mayor producción por la baja de riesgo, con todo lo que puede impactar y todo. ¿Que hay que seguir trabajando? Sí, esto es política de Estado, esto tiene que exceder a las ideologías políticas, a todo. Esto es política de Estado, tenemos que entenderlo así. Y a quien le toque gobernar, ¿no? Porque a veces las trabas aparecen en esas circunstancias. Y este es el tramo quinto, el que les digo que se va... este es el tramo 4, Las Flores Chicas, Canal del Este, el que está un poquito más ampliado de lo que se veía ahí. Es el que está... La etapa 2 es la que más afectada está, que ahora la retomaron. La 1 está avanzada, la 3 también y la 4 también, pero la 2, bueno, había problemas de financiamiento, a pesar de que los fondos están, porque en el fondo hídrico se nutre de los combustibles para financiar estas obras, que después vuelven con la baja del riesgo hídrico y la mayor producción. Pero bueno, no voy a explicar lo que ya se sabe. Y este es el tramo quinto que se va a ejecutar. Es entre el Canal del Este, que es donde desagua el canal Mercantes Caudecia República de Italia, y se va a hacer en tramos, también se licita para que pueda hacerse simultáneamente, que puedan hacerlo varias empresas, porque una sola no hay capacidad. En algún momento, yo siempre lo digo, una vez me tocó presentar la etapa 3 del Río Salado, y cuando nosotros estudiábamos y pensábamos y se hablaba, decían, no, el Río Salado lo van a resolver los rusos, lo van a resolver los chinos, lo van a resolver alguien. No pensábamos que lo íbamos a poder resolver desde nosotros mismos, ¿no? Desde construcción y desarrollo nacional. Y bueno, fue importante eso. Es importante que se dividen etapas, que compitan y que se pueda realizar lo más rápido posible. Tiene financiamiento internacional gestionado por la provincia de Buenos Aires, a través del Banco Europeo. Y el 23 de abril próximo, ahora se abre la licitación en el Ministerio de Infraestructura. Esto es lo que le decía, política de Estado. Este artículo lo tengo guardado en mi carpeta. Yo siempre guardo, ¿no? A veces soy muy de juntar cosas. Es un artículo que recorté de La Nación, por allá por el año 95-96, cuando había mucho problema con el agua, con todo. Ahí está, hay una infografía sintetizando eso, pero el texto que está ahí, y lo que dice, cumplir con una asignatura pendiente. ¿Por qué una asignatura pendiente? Porque ya desde el 80 en adelante, todo este proceso de inundaciones tremendas era para quienes tienen más años como yo y experiencia, saben lo que significaba el agua. Entonces, en ese momento se hablaba sobre el plan maestro que se venía a cumplir, año 97 debe ser este artículo, se venía a cumplir una asignatura pendiente para realizar el estudio y poder mitigar inundaciones en 170.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 50 distritos bonaerenses. Y las cuestiones que tenían como objetivo mitigar inundaciones, desarrollo productivo y ecológico y creación de obras, empleo y trabajo a partir de todo esto. Y lo de General Belgrano y el Salado, ahí tratamos de hacer una crónica desde la llegada del tren a El Salado, año 1872, que llega también a Las Flores. Bueno, era partido de Las Flores. Así que no se enojen porque Newton es de Belgrano, pero la pulpería está en Las Flores. Hablamos hoy de la pulpería. Nace a la vera del río la estación El Salado, convirtiéndose en la única localidad construida a la orilla del río. Eso es la identidad de lo que hoy estamos hablando, ¿no? 80-85, los años del trauma hídrico, que inundaron, el agua llegó hasta el hospital, o esta zona, ¿no? Que hablábamos hoy. En 94 se inaugura la defensa Ricardo Calegari,
se activa el terraplén, sistema de compuerta. 2015 lo marco como un hito porque el río récord en nivel versus la defensa. Y el 2023 tuvimos el impacto de la sequía, porque estamos hablando de inundaciones y sequías. ¿Y qué sequía tuvimos realmente, ¿no? Así que nada más, simplemente que creo que hay muchísimo para seguir trabajando. Es importante también, y agradezco la oportunidad de conversar cosas que quizás por ahí no se conocen y que son importantes de conocer y difundir en algo que, como les decía, para mí ha sido, es y tiene que seguir siendo una política de Estado para bien de todos. Cuando no hay evacuados, como lo hemos vivido, cuando no se inundan campos y arrasan producciones, con todo el esfuerzo que significa, cuando no se mueren animales, cuando no se afecta viviendas, fundamentalmente, como dije primero, la vida humana, bueno, todo lo que se haga y se haga desde el punto de vista de un Estado proactivo, responsable y en función de una política de Estado es muy importante. Así que yo les agradezco la atención y doy por terminada aquí la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, de acuerdo a la gimnasia que hacemos todos los lunes, dejamos abierta la ronda de preguntas, que seguramente deben ser muchas. A ver, ahí está. Y por ser más viejo, yo voy a hacer la primera. Que hoy se la transmitía en mi casa cuando llegaba Alberto. Digo que los belgraneses, que siempre lo hablamos en el taller de historia, fundamentalmente los miércoles cuando nos juntamos, nos pasamos añorando nuestro balneario y queremos recuperarlo, ¿no? Y desde hace 8 o 9 años que el río sigue seco y hemos explicado muchas veces que la culpa la tiene el plan maestro cuando pasó, que borró niveles y que nos cuesta meter otra vez el agua adentro del viejo balneario, como lo vamos a ver todos los domingos cuando salimos a dar vuelta y lo añoramos. Entonces nos gustaría que Alberto nos dé una respuesta, una explicación de qué nos ha pasado, y mejor que una explicación de lo que nos ha pasado, cómo hacemos para resolverlo, digamos, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, primero que nada, aclarar que no he participado en los proyectos de esta zona, de esta obra, ni ninguno de estos que he citado. Sí he observado las consecuencias, y como decía, las consecuencias, la parte positiva, como marcaba lo del 2015, es así, textual, real, importantísimo, hay que tenerlo muy en cuenta. El 2015, sin estas obras del plan maestro y sin la obra de defensa de Belgrano hubiera sido arrasado. La canalización que pasa y que debajo de la cota que tiene el cauce original del río donde está el balneario, provoca ese efecto por el tipo de obra que se ha realizado, y en algún momento, esto lo estuve investigando y consultando, se hizo un proyecto y charlábamos previamente que se estuvo por iniciar la obra de ejecución de una presa neumática sobre el río. Neumática, ¿por qué? Porque iba a ser inflada en los momentos de estiaje para también controlar. Yo soy defensor de controlar y generar un caudal ecológico del río que todavía no se ha abordado. En la laguna Las Flores Grande, el Plan Maestro Integral habla de opciones de obras de control para tener reservas de agua que tengan que ver fundamentalmente con garantizar todo lo que es la ecología del sistema, pero también el efecto que causa un cauce seco de depresión de napas y de llevada de agua dulce, que es tremendo. Los canales también tienen esos problemas. Los grandes canales que hoy citaba, hechos en el 1900, tienen esos problemas. Nosotros tenemos el canal 11, que bárbaro, cuando hay inundación, perfecto, pero cuando viene un poco baja el agua y todo, se lleva el agua de la napa directamente, empieza a escurrir y baja los niveles y seca todo. En el caso de esta presa se estudió y se estuvo a punto de ejecutar. No sé
en qué situación está. Me parece que hay que buscar alternativas para que el antiguo cauce del río tenga un caudal mínimo que sea, pero que tenga una permanencia de circulación, y que no lo afecte en un momento de inundación, porque tampoco se puede impedir el paso de los grandes caudales de agua. Creo que algo han trabajado en este tema, me informaron. Lo que sí voy a avanzar un poquito más en saber si ese proyecto ya está aprobado o no, el de la presa neumática, o alguna SUD u obra de control que, sin afectar el paso de los caudales que puedan poner en riesgo a Belgrano, permita un ingreso de agua a la zona del balneario. Y porque creo que han abordado otras alternativas que por ahí no han dado resultado, pero que hace digamos, a la vida del balneario, del turismo, de todo lo que Belgrano tiene. Así que voy a profundizar un poco más, Ricardo, hoy te puedo decir Pero eso. explica un poquito qué es una SUD. Una SUD es lo que vimos en el Canal 15, es una obra de control que permite, con un vertedero, que permite que el agua la retenga hasta cierto nivel y que a partir de ahí pase por sobre lo que es el dique. La SUD es un pequeño dique fijo, sin descargadores, sin compuertas, sin nada, que permite hasta cierto nivel, y por eso se había pensado en una obra neumática, porque los caudales que pasan por el aliviador, el cauce del río actual, son muy grandes, y la curva de remanso que genera una SUD con un caudal importante de metros de agua puede llegar a influir y hacia aguas arriba y complicar, no solo a Belgrano, complicar en general. Entonces, es una obra que se estudió, por eso habían decidido una presa neumática, que en el momento que vienen grandes caudales, existen en el mundo, se desinflan y pasa todo. Por rebalse se genera una cota que permita que el agua ingrese al cauce antiguo del río. Neumática no. Hay una SUD, un dique que permite el balneario, interfiriendo el agua del arroyo. Pero ahí los caudales son mucho menores. Acá estamos hablando de caudales extraordinarios. Sí. Dentro de lo que es más barato, en las centrales termoeléctricas están las compuertas como esta. Nosotros teníamos las compuertas por 4 metros por debajo del nivel del río de la Plata. Pero había unas subcompuertas que eran más pequeñas, que cuando había inundación se cerraban las grandes, porque las turbinas deben estar generando la corriente las 24 horas del día. Para que no haya inundación por debajo de 4 metros, se abrían las compuertas más pequeñas. No existía hidráulica ni nada, son todas humanas. Pero daba mejor paso a lo que se podría hacer acá, debido a que tanto la vegetación como el cauce que no tiene el río acá y la sedimentación, no hay oxígeno, no hay nada. Por eso cuando llega el verano todo dice, ¿por qué está seco? ¿Por qué es? Y acá el río está por debajo del nivel que no me equivoco de las compuertas. No las conozco, pero la vi, y a mí me parece que el nivel del río recién puede inundar o llevar un afluente. No sé si la compuerta 2 es la de allá o la 1, para que vaya y nuevamente siga la orientación del río hacia las termas, y luego se va para allá. Nosotros tenemos 4 tipos de compuertas. Las principales, y se cuenta que estaban los buques, los cruceros, los areneros, los pasetantes, dentro del puerto de la ciudad de Buenos Aires, y teníamos que estar viéndolas constantemente. Y en la época de inundación nunca se podían abrir las que son de 4 metros por debajo del nivel del río. En Costanera, las otras centrales tienen compuertas que pueden cerrarse y entregar maquinarias para limpiarlas. Nosotros en Puerto Nuevo teníamos solamente los usos de prefectura que le venían a hacer, pero había que cerrarlas sí o sí. Acá debería haber su compuerta más pequeña, que es el vertedero que dicen ustedes. El vertedero, el proyecto del vertedero es para levantar la cota del río y que pueda ingresar al cauce antiguo. Ingresar al cauce antiguo. Claro, lo otro es abrir el otro era, debajo, claro. Y poder ingresar. El tema de la... Por eso yo estoy
hace poco que estoy en el ministerio y en estos temas, y la verdad que tenemos muchos temas, pero averigüé lo de la presa neumática que se había proyectado, que se estuvo a punto de hacer, que se construyeron ataguías, recién hoy nos recordaban, unas ataguías para poder hacer la base de hormigón en la cual iba a ir implantado. Se iba a construir esa presa neumática. 2014, vino la inundación del 2015 y después de ahí no pasó nada, pero fue en el 2014 donde yo vine en bicicleta hasta acá, cuando contaba hoy por el río, y vi que estaban esas ataguías para comenzar a hacer. Eso en el año más o menos 1928, 30, que era y luego a las empresas Claro, el tema de la interrupción de un cauce, y sobre todo en llanura, como son estos, requiere su estudio por el tema de la... Calculen que para poder ingresar el agua al balneario, el azud o el control que hay que hacer es de aproximadamente 2 metros de altura para que pueda entrar. Entonces eso, ante una avenida importante, si está obstaculizando, genera un efecto aguas arriba que hay que estudiarlo bien por todos los efectos que puede causar. Y el levantamiento de la cota en el lugar, ¿no? Por eso, yo voy a averiguar a ver cómo viene todo y creo que hay algunos estudios en marcha y otras cosas, pero no quiero decir lo que no sé. Digo, para que nos pongamos todos, perdón, el año pasado se consiguieron desde el municipio fondos del Consejo Federal de Inversiones, 50 millones de pesos, y se contrató una consultora que trajo e hizo un informe en el cine, que creo que muchos de que estuvimos acá lo fuimos a ver. La obra está... No hablaba de neumática, sino... No, del azul, que es el contenedor exactamente, con algún terraplén, pero el corolario final de esa charla fue que costaba en ese momento 700, 800 millones de pesos, digamos. Entonces quedaba picando la pelota de la gestión, digamos, como para resolverlo. El costo, Ricardo... De ese momento... El costo es un elemento importantísimo a analizar, pero desde el punto de vista de restaurar lo que es el cauce original del río Salado con su balneario, se evalúa al respecto. Lo que es más importante es saber que un caudal como el del 2015 no ponga en riesgo, que esa obra no ponga en riesgo, para lo cual hay que hacer todos los estudios. La ruta que va de Pila a Lezama, creo que es el destino, sí. Hicieron con gaviones un pequeño dique para que el agua tardara más en salir. Y eso no se puede hacer. ¿En acá. dónde hicieron con gaviones eso? ¿En dónde? ¿En qué lugar? La ruta que va Sí. de Pila a Sí, en el puente. Lezama. En el puente. En el puente. El puente, 300 metros antes. Aguas arriba del puente. Aguas arriba del Sí. puente, está hecho con gaviones un dique. Ajá, no sabía. El agua le pasa por encima. Por encima. Pero evita Que mantiene un caudal. Regula. Regula, sí. Sí, Eso no se puede hacer acá. Y volver al cauce original desde Belgrano hacia atrás. Eso es, por eso les digo, yo como idea está perfecto, hay que estudiarla, hay que ver ese proyecto, Ricardo, como me decías, que tiene, quizás sea de ese tipo. Los gaviones tienen una particularidad que son permeables, entonces permiten, además del paso por encima, pasa el agua por dentro. Y no sé en qué, voy a consultar, por eso no sabía que había un azud con gaviones en ese lugar. Voy a consultar a ver por qué es. Soy partidario de que el río Salado tiene que tener controles para los estiajes, que tiene que tener agua, no tiene que secarse, no tiene que estar en el momento. Con eso el agua, en una creciente, sigue. Sí. Y aguas arriba, El tema es agua vuelve a nivel original. No, eso no es problema. El tema es que hay que evaluar para los caudales, acá están pasando 2.000 metros cúbicos por segundo, para los caudales pico, que el efecto de la curva de remanso, que en estas zonas llanas se nota mucho, no afecte ninguna cuestión urbana, ninguna cuestión de inundación en otros sectores, campos o lo que fuere. Bueno, si hay inundación va a afectar a campo. Estas obras han bajado tremendamente el riesgo hídrico, tremendamente.
tremendamente. Hoy para eventos similares a antes de las obras, hay miles y miles de hectáreas que no se inundan, no se anegan. Aguas abajo. No, aguas arriba también. De Belgrano, aguas arriba también. Sí, sí. Yo veo ahora, yo pasé toda mi vida por la Ruta 3, hacia La Plata y hacia Buenos Aires. Yo veo lugares cultivados hoy que antes era agua un año entero. Hay mucho cambio y en todo el río. Son tareas que en algún momento hay que hacerlas para ver, ¿no?, el impacto y todo. Pero bueno, pero retener el agua es bueno, así que ojalá el proyecto dé resultado, Ricardo, para que tenga el balneario agua nuevamente. Esas zonas cosechables, digamos, eran aguas que pertenecían a caudal del río Salado, al nivel del río Salado. Eran valles de inundación que superaban la capacidad de escurrimiento de... Mire, en Ruta 3 y Salado, San Genaro, ahí en el año 2001-2002, un año estuvo el valle de inundación inundando todo. Un mar era. ¿Se acuerdan? Si usted conoce esa zona, se acuerda del famoso molino, que lo veíamos siempre. Cada vez que había una lluvia, el molino se inundaba. Ese que está a la derecha, ¿no?, para el lado de los carteles. Sí. Yo me voy a referir a la ley de desagüe de 1900, con todas las obras de arte que se hicieron, que fue un plan de características muy importantes. Pero resulta que durante el tiempo, desde hace tantos años, no se hizo el mantenimiento que correspondía. Es decir, todas las obras de arte se fueron destruyendo poco a poco. Pero hoy día, por ejemplo, hay un problema serio en el Canal 11, en el cruce con la ruta 29, bien digo, en que los terraplenes, por las inundaciones no sé, supongo que del 80, 85, se llevó los terraplenes en unos 2.000 metros, 3.000 metros. Desde entonces, los vecinos están reclamando que le hagan los terraplenes para que, por supuesto, no se les inunde el campo. En cada crecida del Canal 11, el agua se va a los campos y, lógicamente, permanecen inundados en un 80% hasta que se pueda ir el agua y no hay producción de ninguna naturaleza. Ha habido una reunión hace 2 años atrás en la que se habló del tema, porque desde la ruta 29 hacia Dolores se canalizó el 11, pero hasta casi la ruta 29. Ahora, entre otros, se habló con directivos de hidráulica, que es zona Dolores, para la limpieza del espacio que va entre los terraplenes. En el cruce con la ruta 29 hay una arboleda que se está convirtiendo en un túnel desde un terraplén hasta el otro terraplén. Eso, por supuesto, que no permite evacuar el agua cuando viene, y es producto también de la retención que se inunden los campos anteriores. Sí. Es muy correcto lo que dice, y si es así la circunstancia, ya voy a tomar nota para hablar con el director de hidráulica. Pero, ¿qué partido es Belgrano? Pila. Ah, Pila, partido Pila, claro. El Canal 11 pasa por... ¿Es el 11 o el 9? Sí. Porque el 11 y el 12 se unen. Es lo mismo. Y se hace el 9. Es el exacto. mismo, se hace el 9. Sé que la intersección con sí, el 12. sé que estaban trabajando reparando los terraplenes en el canal, porque estuve con el intendente de Pila, Sebastián Walker, volando la zona donde habían restaurado la laguna y donde se estaban arreglando todos los terraplenes, y le estaba gestionando mucho eso. Claro. Así que lo voy a hablar con él y lo voy a hablar con hidráulica. Pero desde la ruta hacia Roque Pérez, por ejemplo, en esa dirección, hasta ahí llegó el arreglo, pero
en los Hasta el anteriores. hasta el puente de la hasta No, el no, puente. me llevo el tema, pero me llevo el tema. Eso y los Y árboles. lo que usted dice de las obras de arte es cierto. Los canales tenían obras de arte muy interesantes y que no se han mantenido. Me tocó ir a Guido hace poco, cuando comencé con esta parte de la gestión, y estoy peleando para que se reparen unas compuertas en el Canal 2, que se repararon unas, bárbaro, funcionan, pero ¿qué pasa? El Canal 2 recibe agua desde Tandil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ahí esas compuertas no están cerradas, inunda todo el campo, miles de hectáreas de campo que no tienen... Bueno, Se son reparó una la se compuerta reparó. del Canal 2. una, del 2. Una. No, yo hablo del 2, ¿eh? Del Del 2. 12. No, del Canal 2, una se reparó. Sí, sí. Pero la que está más cerca del puente, del antiguo puente de la Ruta 2, no. Pero bueno, son cuestiones, por eso, a ver, uno también como intendente ha peleado por las obras para su distrito, así que hay que hacerlo, pero estas obras, digamos así, de carácter de cuenca, hay que también plantearlas en las cuencas para que se prioricen y todo, ¿no? Y yo no sé si tiene relación o no con la historia, pero hay puentes, los hermosísimos puentes que se hicieron, ¿no es cierto? Ya el de corresponde a Pila, pero en un paraje... ¿El Zorro? el paraje. ¿El Zorro? ¿El Zorro? ¿El puente del Zorro? No, No, es uno de los puentes más lindos que a hay. ese lo cuidamos. Ah, bueno. Bueno. No, otro que está en Pila, pero se destruyó el 80. El 80, Se destruyó, el paraje 80, se destruyó el piso y se hizo un puente al lado. Conversando una vez con el intendente Gustavo Hualca, Sí. yo le dije por qué la necesidad de hacer una ordenanza para preservar eso como una patrimonio histórico, Sí, ¿no es sí. cierto? Aunque sea a nivel municipal. Pienso que a lo mejor le correspondería a la provincia, pero bueno, por lo menos que municipal, por ahí viene un chotarrero y se lo lleva. No, es bueno. cierto? No me cuentes esa historia porque yo soy... No me cuentes esa historia porque yo soy hijo de ferroviario. Así que... Con buen criterio. Así que... que la destrucción del patrimonio ferroviario ha sido terrible. Sí, Bueno. sí, por supuesto. Y bueno, el de hidráulica Sí. puede estar ocurriendo lo mismo. Y con los puentes, aquellos famosos puentes del Toro, de Coronguitos y del Zorro, que se hicieron allá por 1875, que fueron los 3 primeros puentes que se hicieron en Pila y se cobraba peaje, esos puentes están desapareciendo. El del Zorro desapareció por la inundación, y Coronguitos creo que también no conozco mucho. Pero el del Toro, que es de los viejos puentes de acero, eso también es parte del patrimonio histórico de la provincia. Eso, Como estamos hablando acá de identidad y patrimonio, así y que eso está que a bien. lo mejor le corresponde a Sí. la dirección de hidráulica, ¿no? Sí, seguro. Señora. Yo vi en uno de estos proyectos que además del canal 15 hay otro canal más proyectado o ya está hecho. Aguas hacia Del el... 15 ¿Hacia el norte o hacia el a sur? Borbón. Sí, el 15 va en San Borombón. Está Borbón Y el- Calado hacia Ciel. Sí, el 15 toma derecho a San Borombón y los meandros del río siguen. Y hay otro canal que es el canal 10. También. 2 canales hay que salen a San Borombón. Sí, sí. Sí, hay otro canal más. No sabía si estaba hecho o era Sí. No, está hecho. Sí, allá hay una mano al fondo. Una consulta. Me quedó una duda con respecto a la inundación del 2015. Soy vecino de la Compuerta 1. La pregunta es, comparado con la inundación del 85, yo tengo entendido que la obra de acá se hizo considerando esas cotas, ¿no es cierto? La del 2015 se tuvo que subir, y eso hay que decirlo, que nos salvamos por la draga, ¿no? Porque estaban las dragas y pudieron subir, como mostraban en la foto, medio metro y después se subió 1 metro más. La pregunta es, ¿llovió más o tiene que ver con el cambio del uso del suelo o tiene que ver también con eso que usted mencionaba de que ahora viene más agua, considerando lo que era antes? Y todo
todo de alguna manera es concurrente, porque los volúmenes que pasaron en el 2015 y en las condiciones de mejoras que tenía todo el dragado del río fueron muy superiores a los del 85 y a todo lo anterior. Yo no tengo datos acá como para darle de la superficie de la cuenca que aportó y además por qué se produce el pico, porque también el pico se produce en función de los registros pluviométricos y pluviográficos, tiempo y superficie, el tiempo de concentración de las tormentas es complejo. Lo que Yo me sí. acuerdo porque soy hincha de River, Sí. y fue la lluvia cuando ganamos la Libertadores. Ah, bueno, muy bien. Yo me acuerdo porque casi no entro a mi casa. Bueno. Y llovió 300 milímetros en 2 días. Sí, no, pero fue tremendo. Acá tengo los registros, si quieren saber, tengo los registros del 85, del 80, del 93 y del 2015, acá en Belgrano, las cotas. En el 2015 llegó 20 centímetros más alto que en el 85. Que ahí me lo... a ver. ¿Es mi mochila esa? $16, ya les digo. No, las compuertas fueron proyectadas prácticamente sin... Sí, no sé, el proyecto nunca lo analicé, ni puedo decir nada, ¿no? Pero lo fundamental de ahí es la sección del canal y el terraplén de defensa. Acá tengo los registros. Sí, es mucho volumen. 2015. Río Salado, General Belgrano. 17.24 la cota. Y 1985, que había sido el anterior, $1993, 17.07. 2015, 17.24. Casi 20 centímetros más 2015 que 93. Y con las obras aguas abajo realizadas. Así que imagínense sin dragado, que hubiera sido, y sin puente, más allá de los puentes que citaba ya. Perdón. Adiós. En la casa nuestra se nota bien, pasa la cota de 16.25 el terreno, mirando en la plancheta de IGN se nota, y el agua llegó hasta ahí. ¿En el 2000? En el 85. Ah, el 85. Le digo el 85 cuánto estaba. Llegaba hasta ahí. 1985, Belgrano. Es donde la tomó hidráulica, no sé dónde la tomó. 17.03. Un poquito menos que en el 93, 17.07. Y después ya 2015 lo supera. Claro, esto es acá en el pueblo, ¿no? Ya teníamos, pero llegó a 16.25 más o menos. No sé si este registro hidráulica lo toma en ruta 41 o lo toma acá. Voy a averiguar bien dónde lo toma. Yo siempre, mi referencia es la ruta 3 porque paso por allá, voy, vengo, tengo filmado, fotografiado, todo. Sí. En la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Villegas, Pinto, Trenqueto, ese barrio, y en la parte de Sierra de la Ventana, Tandil, todo lo que se sumó a la original cuenca del Salado. ¿Se hubiera dado en condiciones naturales o se hubiera dado igual, pero se precipitó por todas las
obras de canales y compañía, ruta, digamos, porque el hombre metió la pata. Si el hombre no existiera, no, por eso, si no existiera el hombre y la civilización y nos remitiéramos a 10.000 años atrás, los procesos geológicos no son de nuestra escala. Las acumulaciones en una época como la de 1980, que fue ahora y que inundó todo Peguajó, Trenquelao, Carlos Casal, todo eso, en algún momento, si seguían acumulándose con los regímenes de 2015, 2025, ahora, supongamos que no existe nada, no existe el hombre, no existe nada, no hay nada. Y no hay movimientos orogénicos, hay solamente depósitos sedimentarios eólicos, que para subir 3 metros, 2 metros y medio, tardó 15.000 años en tener. El Lujanense nos da una idea. El Lujanense es el lugar donde están los fósiles, son de entre 10 y 15.000 años, y lo vemos en la barranca del río Salado. El verdecito ese es el Lujanense. Ese proceso en miles de años y quizás se producía, pero por acumulación, un gran lago que en algún momento abre una brecha y hace el canal que hizo el hombre, Mercante, Jaureche, República de Italia, lo hace la naturaleza. Este proceso que estamos haciendo con el Plan Maestro es acelerar cuestiones que por ahí la naturaleza va a ir horadando más lentamente, ¿no? Las lagunas, las encadenadas, que vienen al revés, ¿no? De lo que Sí. es la salida. Sí. La última, esas van por... Las encadenadas del oeste, me dice. Sí. Cochico-Alsina. Y la que llega a Epecuén. Cochico-Alsina. Sí. Exacto. Ese es sí, iban todas para el otro lado, que se inundó Carué, Pepecuén, todo. Ahí lo que se hace es bombear para que vaya al salado. Descargar la cuenca, la parte que... De Dualde, cuando lo que fue la primera vez que hicieron un piquete en ruta, en esa época. Y estaba todo saturado. Fue allá y dijo, ¿cómo vamos a sacar el agua de acá? No hay ningún problema. Dice, hay que sacarla así. Tomó un vaso con agua, mostrando en el video. Dice, esto hay que sacarlo con bombeo, como se hace en otros lugares. Y sigue estando el bombeo. Sí. Hoy no está operativo porque no hace falta, pero cuando hace falta se bombea y se mantienen los niveles. Sí, esas son las obras que se hicieron para incorporarle agua al río Salado, como la zona de Mar Chiquita también, la Cañada de las Horquetas, que fueron zonas muy productivas, que estaban con un exceso hídrico terrible, muy productivas. La concentración de drenaje era del Vallemanca hacia abajo, arriba no. Después bien. Sí. Lo del Vallimanca es interesante, es mucha agua, la que vino ahora fue tremenda. Gran parte de la 2025. En el 2025 les cuento algo, que lo he dicho en varias entrevistas. Tuvimos las 2 inundaciones en un año. En 2025 tuvimos la del 80 y la del 85. No fue de la magnitud de 2015 ni la del 93, pero tuvimos la del 80 y la del 85. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. Porque en el 80, abril-mayo, fue el conflicto. 400 milímetros promedio en gran parte de la provincia. Yo, como soy aventurero, además de haber hecho el Salado, hice el Quequén, que sale en Necochea, a Quequén. Lo hice desde el nacimiento en canoa. Es muy lindo, tiene saltos, todo. Pero pasé por un puente ferroviario que se lo llevó el agua. Tremendo, estaba tirado al costado de ahí en el cauce. Y en el 85 la inundación no fue en abril. En abril fue la del 80, la del 2002. En el 85 fue en octubre, noviembre. Septiembre, octubre, noviembre, gran carga. Año 2025 en Las Flores, que también ha sido acá lo mismo, 400 milímetros en el sector. Entonces tuvimos las 2 inundaciones, la tuvimos en el mismo año, el 80 y el 85, y el río se la llevó. Fíjense ese dato. No, por favor. Un gusto, gracias. Bueno, gracias. Me acuerdo del 85 porque yo había hecho el camino de salida del campo ese año. Lo que me contaba. Bueno, listo. Bueno, a ver, una pregunta. Esperamos un segundito que hay una pregunta más y terminamos.
Flor de tema. Flor de tema, me relata. Siendo concejal en Las Flores tuve que pelear con la burocracia que había en ese momento, en hidráulica, en todo, porque nos hicieron un terraplén clandestino en el arroyo de Las Flores del lado de Saladillo, inundaba a todos mis vecinos de Las Flores, productores de este lado. No sabe lo que fue. Un terraplén, pero también están los canales, tanto terraplenes clandestinos como canales clandestinos, que no tienen justificación técnica. A veces un terraplén es beneficioso, a veces un canal es beneficioso para sistematizar un campo, para trabajarlo por ambientes, para retener el agua, para sacarla cuando hay un exceso, pero tienen que ser bien estudiados y sin perjudicar hacia aguas abajo. Nadie, el Código Civil lo dice, que nadie tiene derecho a sacarse el agua de encima para tirársela al de abajo. Bueno, la provincia en la Autoridad del Agua tiene una nueva normativa, la 46 del 2026 de este año, que la está implementando con todos los municipios pueden adherir, para tratar de hacer más efectiva la sanción y el control. Se hacen más ágiles las denuncias, se pueden hacer con solamente una imagen de satelital. Es un tema que se ha abusado mucho y se ha provocado perjuicio. Inclusive los picos de crecida que tenemos en los cauces naturales o los canales estudiados a veces son producto de obras clandestinas que se sacan el agua pero que después padecen la sequía. Entonces por eso hay que estudiarlo bien, lo que se hace, y trabajarlo a nivel cuenca. Hay que trabajarlo en conjunto, no hay que hacer acciones individuales. Ahora, ¿no es un problema de un arado que fueron haciendo desaparecer los pequeños bajos, las lagunas? Hubo un momento que la soja estaba de moda y se sembraron en sequía bajos, pero mientras, digamos, el problema es cuando se obstruye algún cauce natural, o lo que fuere, o se abre un cauce natural. Es un tema a discutir, pero las obras no se deben hacer porque sí, tiene que tener una razón. Bueno, bien, buenas noches. Muy bien. Te saqué Le vamos a entregar un pequeño presente. Bueno. Sí, vamos a entregar un presente al ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, que ha sido sumamente claro, nos deja preocupados y nos encontramos el lunes que viene. Hemos terminado esta primera etapa de lo que era natural y del río, y el lunes que viene vamos a empezar con la parte histórica. El profesor Emanuel Vasallo va a dar un pantallazo de qué pasaba en la provincia y qué pasaba en la nación cuando llegó el ferrocarril en 1871 y cuando se crea General Belgrano en 1891, y con eso empezamos la parte histórica. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Lindo tema. Muchas gracias. ¿Verdad?